Les damos la bienvenida a nuestro espacio derechocrítico.sb, siempre con Salvador Meléndez y Julio Ceguera. En esta ocasión hablaremos sobre las medidas cautelares efectivas en la litis contencioso administrativa. Sabemos que las medidas cautelares son el oro del derecho administrativo y por eso es importante que cuando nosotros presentemos una demanda aseguremos la posibilidad de que podamos acceder al otorgamiento de una medida cautelar, tal como lo pueden estar viendo ahora mismo en pantalla. Para poder llegar a ese otorgamiento de la medida cautelar, es importante que nosotros cumplamos una serie de requisitos que vamos a encontrar en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y el primero de ellos lo vamos a encontrar en el artículo 98, letra A, y se denomina periculum in mora. Salvador, ¿qué es el periculum in mora? Es el famoso peligro por la demora, ¿verdad? ¿Demora de qué? El lapso que el tribunal se va a tardar en resolvernos el caso en una sentencia de fondo. Sabemos que nuestro sistema judicial básicamente ha sido rebasado en materia contenciosa administrativa y la cantidad inmensa de demandas hace que los plazos de la LJCA, de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no se estén cumpliendo en la realidad. Ahora veamos, el periculum in mora es clave, es el primer requisito que establece el artículo 98. ¿Y por qué está en primer lugar? Porque si no hay periculum in mora, no hay nada. ¿Qué significa esto? Nosotros presentamos una demanda. Tenemos el riesgo de que por el lapso que el tribunal se va a tardar en resolver, pues el acto administrativo que nosotros impugnamos de ilegal o de nulo de pleno derecho, pues se ejecute y se cumpla por parte de la administración pública. Imaginémonos el caso de una multa o tributaria. ¿Qué pasa en esos casos? Simplemente la administración tributaria ejecuta el acto y nosotros llevamos la demanda. Sin medida cautelar no hay forma de detener la ejecución de ese acto. ¿Qué logramos con el periculum in mora? Pues fundamentar uno de los tres requisitos del artículo 98 de la LJCA. Y ahí el juez se advierte que el periculum in mora está bien fundamentado, ya tenemos la primera piedra angular de la medida cautelar. Ahora bien, Julio, no basta el periculum in mora. ¿Cuál es el requisito que sigue según el artículo 98, literal B? En este literal vamos a encontrar el fumus boni iuri, lo que siempre hemos conocido como la apariencia de buen derecho. Y esto conecta de una manera orgánica con la tesis de nuestra demanda. Esto se trata de hacer un análisis de probabilidad positiva de que nuestros argumentos efectivamente llegarán a ser declarados como la existencia de una ilegalidad del acto administrativo, una nulidad relativa o una nulidad absoluta que produce precisamente que el acto deba ser impugnado. Y como existe una probabilidad positiva, puede precisamente otorgarse la medida cautelar de suspender sus efectos para evitar el daño que pueda recibir el particular. Si nosotros no tenemos una buena tesis de caso, desde luego tampoco tendremos una buena tesis del fumus boni iuri. Y luego vamos a encontrar el tercer requisito en el artículo 98, letra C, que se conoce como la no afectación del interés general. ¿Qué podemos decir de este? Fíjense que este es un punto clave, porque nosotros en materia civil, penal, etc., estamos acostumbrados a que las medidas cautelares tienen dos requisitos, el periculum in mora y el fumus boni iuri. Sin embargo, la LJCA considera un supuesto adicional, un requisito adicional, que es la no afectación al interés general. Y esto es así porque constitucionalmente está regulado que el interés general prima sobre el particular, pero el juez tiene que hacer, o tiene que advertir más bien, la ponderación entre ese interés general y el interés particular que ha sido afectado e impugnado de ilegal. Entonces aquí tenemos una cuestión clara. Nosotros tenemos que ser tan inteligentes de advertirle al juez que esa impugnación que nosotros realizamos no va a afectar el interés general. El juez valorará y dará lugar o no lugar esa situación. Es clave saber que por más bien fundamentado que esté el periculum in mora o el fumus boni iuri, si hay afectación al interés general, el juez no lo va a otorgar. Ahora bien, tenemos en la vida real, en la litis, nosotros estamos en ese mundo, en esa fauna judicial, tenemos una cuestión. Nos llaman colegas y nos dicen, miren, pásenos un modelo, un formato y demás. Julio, ¿cuántos errores advertimos en la fundamentación de las medidas cautelares? Por favor, hablamos ahora de los errores de las medidas cautelares.
El primer error que como litigantes corremos el riesgo de cometer es simplemente cortar y pegar. Agarrar una jurisprudencia que habla sobre las medidas cautelares o que se pueda referir a algún caso parecido al que nosotros estamos llevando, o algún doctrinario, algún libro que creemos que puede ser vinculado con nuestro caso, y simplemente tomamos ese texto y lo colocamos, lo depositamos en nuestra demanda o en nuestra solicitud de medida cautelar. Si nosotros no hacemos una buena adecuación de estos textos, de estas bases jurisprudenciales, de esta doctrina, de nada va a servir que llenemos nuestra demanda y nuestra solicitud de jurisprudencia y doctrina. Estos instrumentos tienen que ser utilizados de una manera técnica para adecuarlos al caso concreto. Ese es el primer error típico que vamos a encontrar. ¿Qué otras cosas podemos fallar como litigantes? En ese orden de ideas, Julio, tenemos como consecuencia lógica esas solicitudes de: licenciado, pásame un formato, pásame un modelo. Y hay mucha irresponsabilidad de mi parte para los colegas que lo hacen. ¿Por qué? Porque cada caso es particular, digamos, cada caso es individualizado. Se debe estudiar a fondo cuáles son los principios violados para el caso concreto del derecho administrativo. Es que, mire, se le parece más o menos, necesito uno contra actos ilegales municipales o tributarios y demás. No, señores. Cada caso es particular y como profesionales debemos evitar esa situación de pasar modelos y demás. Estudiemos los casos, analicémoslos y veamos que este error es clave para que nos nieguen las medidas cautelares. Sigamos, Julio. ¿Qué otros errores? Otro error es típicamente olvidar el tercer supuesto que comentabas. Sabemos que el periculum in mora y el fomus boni iuri forman parte de las tesis de derecho civil y de derecho penal. Sin embargo, en materia contenciosa administrativa, que es una materia tan especializada, encontramos un tercer elemento, que es la no afectación al interés general. Y muchos litigantes puede ser que en nuestra costumbre de abordar únicamente el periculum in mora y el fomus boni iuri olvidemos completamente la no afectación al interés general. Si el juez no está completamente convencido de que el Estado como conjunto, como concepción abstracta, no va a ser afectado con nuestra medida cautelar, no la va a otorgar. Y por eso tenemos que dedicarle suficiente tiempo al desarrollo de este tercer elemento. ¿Qué otras cosas pueden encontrar de fallos? Bueno, Julio, hay una cuestión que es clave y es la formulación errónea de la demanda. O sea, una estructura de demanda errónea nos lleva a tener un fomus boni iuris insuficiente, un fomus boni iuris no bien estructurado. Hay una consecuencia lógica entre una cosa y otra. Es decir, no se trata, en el caso de fomus boni iuris, de copiar nuevamente nuestros alegatos que hicimos en la demanda. Eso es otro error, ¿no? Hay una apariencia de buen derecho. Es decir, lo mínimo que el juez tiene que saber para dar la medida cautelar en el sentido de que esté fundamentada esa petición que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y entonces es bien común que ante una mala estructura de demanda tengamos un fomus boni iuris insuficiente y la consecuencia es lógica, no al lugar la medida cautelar. Y finalmente, Julio, ¿qué más podemos decir? Un último error típico que vamos a encontrar es confundir el análisis del periculum in mora de materia contenciosa administrativa como que si fuera de materia penal. En materia penal, cuando abordamos este concepto, nos referimos a la baja probabilidad de que el reo, de que el ciudadano, de que el señalado, de que ha cometido un delito, escape. Esa probabilidad tiene que ser baja. Mientras que en derecho contencioso administrativo hablamos de que hay una alta probabilidad de que por el paso del tiempo del proceso administrativo va a haber una afectación al ciudadano. Entonces ya ustedes pueden ver que son conceptos completamente diferentes. Entonces, aquella demanda o solicitud que aborda el periculum in mora desde una perspectiva penal, llévala de perder. Bueno, Julio, ahora nos toca analizar el trámite de la medida cautelar. Veamos, hay unas que son ordinarias y otras por urgencia y necesidad. Veamos el caso clásico. Bueno, en el caso del trámite normal, ¿verdad? Cuando tenemos una medida cautelar que no lleva un componente de urgencia y necesidad, vamos a encontrar este trámite descrito en el artículo 99 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. La persona hará su solicitud, ya sea antes de presentar la demanda, durante la presentación de la demanda o inclusive posterior al proceso en el momento ya de la ejecución de las decisiones judiciales. Y una vez que yo he solicitado la medida cautelar, habrá un traslado a la parte contraria. Ese traslado, la ley no nos lo aclara, si tiene que ser una audiencia, si tiene que ser por escrito.
los jueces están tomando la decisión de hacer traslados por escrito, traslados tradicionales desde la perspectiva civil que teníamos hace muchísimo tiempo. Luego de ese traslado, el juez decidirá si otorga o no la medida cautelar que nosotros hemos solicitado. Ahora, si bien este va a ser el trámite normal, vamos a tener también un trámite especial, en algunos casos muy particulares. ¿Cuáles son, Salvador? Bueno, el caso clásico es el de la medida cautelar solicitada por urgencia y necesidad. Eso está en el artículo 99, inciso 2. En este caso, se solicita la medida cautelar pre-demanda. Es lo lógico, ¿verdad? Es decir, no tengo el tiempo para fundamentar completamente una demanda, no tengo todo el papeleo, toda la documentación necesaria, pero hay algo que urge, puede ser una cuestión medioambiental, ¿verdad? Un daño al medio ambiente, qué sé yo. Solicitamos la medida cautelar, pero lo hacemos con carácter de urgencia y necesidad. Aquí hay que probar, por ejemplo, el cobro de una multa tributaria. Es decir, si la autoridad administrativa tributaria ya me mandó el cobro, yo puedo perfectamente adjuntar o agregar a mi escrito o a mi petición ese cobro y le estoy materialmente demostrando al juez que efectivamente me están cobrando esa deuda. Ya no en abstracto, sino que es de forma concreta y real. Ahora bien, en la praxis, ¿qué sucede? La ley dice que se van a dictar y luego vendrá la famosa audiencia o los 3 días para poder controvertir esa medida cautelar. Pero en la realidad no está pasando eso. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que los jueces siempre verifican el trámite de la audiencia, que ya como dijo Julio, se hace por escrito en estos casos. Entonces eso alarga más la situación y ese carácter de urgencia y necesidad no se da. Siendo realistas, hemos tenido casos que esa medida cautelar por urgencia y necesidad nos han pasado varios meses desde que la solicitamos y no hemos tenido la respuesta como la ley manda. Al final logramos el objetivo, pero ese carácter urgente y necesario ya quedó en letra muerta. Julio, para finalizar, no podemos dejar de lado la figura de la contracautela. Por favor, explícanos qué es la contracautela. La contracautela es una garantía que sirve para disminuir o paliar los efectos del periculum in mora en el Estado. Recordemos que cuando tenemos una medida cautelar, eso significa que el acto administrativo que estamos impugnando se suspende su ejecución, pero puede ser también que por lo largo del proceso el Estado pierda la oportunidad de poder obtener los beneficios de la ejecución de ese acto administrativo, ya sea porque no ha lugar la demanda, porque no se prueban los elementos que se han colocado en ella o por diversas razones. Por eso se genera la contracautela, que en la práctica no es otra cosa más que una fianza que debe rendir el particular para garantizar el resultado del proceso. Ahora, esto, que es un derecho que le asiste al Estado el solicitarlo, tiene también ciertas excepciones. Una excepción sumamente interesante que vamos a encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil, que es de aplicación subsidiaria en materia contenciosa. Veamos, el 123 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa nos dice que el Código Procesal Civil y Mercantil es la norma procesal supletoria de la LJCA. En ese orden de ideas, nosotros pudiéramos solicitar al juez la aplicación del artículo 448 del Código Procesal Civil y Mercantil, que habla de la exoneración de la posibilidad de otorgar esta contracautela. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que probar ahí? Que mi cliente económicamente no puede pagar esa fianza, esa cantidad de dinero que necesita para cubrir esa contracautela. Y se da en la realidad, ¿verdad? Después del desgaste que ha tenido este ciudadano en sede administrativa y ahora en sede judicial. Pero eso será valoración del juez y probar documentalmente que nuestro cliente está en esa situación. Bueno, Julio, creo que aquí tenemos muchísimo que hablar, sí, pero como requisitos fundamentales de la medida cautelar, los errores típicos que se cometen, creo que hemos abordado lo elemental para poder ayudar a los colegas que están tramitando procesos contenciosos administrativos. Y como siempre decimos, que aquí nadie tiene la verdad absoluta de nada, es lo que a nosotros nos ha funcionado, ¿verdad? Por lo que hemos sido efectivos en nuestros casos, pero puede ser que más adelante las cosas cambien, uno nunca sabe. Así que humildemente, pues este es nuestro aporte al gremio jurídico y a los que nos siguen.
Exactamente, aquí tenemos un atisbo de lo que significan las medidas cautelares, los requisitos que tienen que cumplirse, los errores comunes, un poco del trámite. Y en esto es importante que cada uno de ustedes haga una valoración y un estudio concienzudo de cada uno de los casos que tienen. Si les ha gustado nuestra participación, denos un like, compartan este material. Si no, también pueden compartirnos sus opiniones y de esa manera ir construyendo un rico derecho contencioso administrativo salvadoreño. Con esto no nos queda más que recomendarles, como siempre, ejerzan con honor y fórmense con pasión. Y como siempre decimos, recordando Maquiavelo, una cosa es el ser y otra el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.